Desenmascarando el espíritu de Jezabel, capítulo 5. El rostro seductor de Jezabel. Herodías lo odiaba con todo su corazón, aun cuando ahora ese hombre estaba en la cárcel. Parecía que su voz nunca podría ser silenciada, pero esto pronto iba a cambiar. Aunque el esposo de Herodías era un hombre malvado, no ordenaría la ejecución de un prisionero que era considerado profeta. Seguramente temería un alboroto en el pueblo, así que ella tendría que probar con otro plan. Por más que odiara la misma idea, Herodías sabía que la mujer que su esposo codiciaba era la hija de ella, Salomé. Pacientemente esperó para lanzar su plan en el día del cumpleaños de Herodes, al que todos los poderosos e influyentes de todo el imperio iban a asistir. En su cumpleaños, Herodes estaba de muy buen humor. Cuando el vino había encendido al rojo vivo su lujuria, Herodías se acercó a su hija. «Ve, Salomé, danza para Herodes. Él te dará cualquier cosa que pidas, y cuando lo haga, pídele la cabeza de Juan el Bautista». Vestida en una túnica violeta que destacaba su cuerpo, la joven se acercó a Herodes y le susurró algo al oído. Él sonrió y le pidió que danzara para él. Cuando la joven mujer comenzó a danzar, sus movimientos seductores atraparon a todos los que estaban en el salón, especialmente a Herodes. Ebrio y ardiente, le ofreció cumplir cualquier deseo que ella tuviera. La joven, después de mirar por un instante a su madre, sonrió y dijo: «Quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato». Embrujado por la hermosa hija de Herodías, Herodes era barro en las manos de la joven. La danza de la seducción. El espíritu demoníaco que inspiró a Herodías a asesinar a Juan el Bautista en Mateos capítulo 14 versículos del 6 al 11 era un espíritu de Jezabel. El espíritu de Elías, que descansaba sobre Juan el Bautista, había amenazado y desafiado una vez más al espíritu de Jezabel. Herodes, que tenía un espíritu de Acab, no pudo decir que no a las exigencias de Herodías. Al complacer su pedido, recibió lo que buscaba: favores sexuales. Y ella recibió lo que buscaba: la muerte de un profeta que amenazaba su escalada hacia lugares de poder y autoridad aún mayores. Adulación falsa. La adulación es una herramienta fundamental que utilizan las personas que están bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Generalmente usan la lisonja para tratar de abrirse la puerta del apoyo de parte de los líderes de la iglesia. Aunque elogiar sinceramente con el fin de edificar a los demás en el cuerpo de Cristo es algo bueno, la adulación tiene un motivo completamente diferente. Trata de ganar la aprobación y el reconocimiento de los que están en autoridad. Por lo tanto, este espíritu solo da para poder recibir y roba así la autoridad y el favor que deberían haber sido otorgados a otra persona que los merece. Erróneamente, muchos pastores creen que una persona que tiene un fuerte don profético tiene, al mismo tiempo, el mismo nivel de carácter moral. Pero la persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel, así como el profeta, que aún es inmaduro, puede demostrar un don profético muy real, algunas veces extraordinario, pero ser extremadamente débil en su carácter moral y su teología. En alguien con un espíritu de Jezabel más desarrollado, la adulación trasciende y suaviza cualquier diferencia que haya entre dos personas. La adulación puede ser empleada para expresar profunda admiración y apoyar la visión y la dirección de una iglesia. Estas personas hablan el mismo idioma que el pastor y los líderes, pero sus motivos son solo obtener puestos de poder y control. Si la despojamos de sus adornos, esta es la estrategia de conquistarlos uniéndote a ellos en lo espiritual. Una trampa.
Cuando una persona con espíritu de Jezabel adula a un pastor, posiblemente le hable de las grandes cosas que hará. Construirá falsas esperanzas y expectativas sobre el futuro del pastor. Una vez que se ha tenido esta trampa, en los momentos de mayor debilidad del pastor, cuidadosamente preparados, esta persona le dirá que los planes de Dios están en peligro, porque alguien o algo no les permite avanzar. Puede ser su cónyuge, un anciano u otro miembro de la iglesia. Esta persona puede llegar a orar para que Dios quite a esa persona misteriosa del medio, de manera que el pastor pueda ser todo lo que es llamado a ser. Muchas veces mantendrá en secreto la identidad de la persona misteriosa hasta tener la confianza de que cuenta con una base de apoyo suficiente en la iglesia. Entonces revelará la identidad de la persona que constituye la amenaza. Esto generalmente tiene como resultado la remoción de esa persona del puesto de influencia. Estas maniobras destructivas pueden poner una presión increíble sobre el pastor, que se siente compelido a levantarse y probar a la iglesia su valor y su unción. Uno contra otro. La adulación también puede convertirse en una forma de producir divisiones. Generalmente esto se logra al crear destructivas relaciones triangulares. En un triángulo, Jezabel se hace amiga de la persona A y la persona B, pero al mismo tiempo convence lentamente a la persona A de que B no la quiere y a B que A no la quiere. Jezabel aparentemente actúa como pacificadora, con un gran deseo de que ambas personas tengan éxito, pero al poner los dones y la sabiduría de una persona en contra de los de la otra, este espíritu produce envidia, luchas y contiendas, aún en las más firmes relaciones. No hay satisfacción suficiente para las incesantes demandas de un espíritu de Jezabel, porque siempre hay algo o alguien en el camino de su búsqueda de poder. Esto lleva al pastor al desaliento, la derrota y la desesperación. Durante varios años he observado a muchos pastores pasar a otra iglesia antes que enfrentar esta batalla. Alguien que tiene un espíritu de Jezabel trata de ganarse la simpatía de muchas personas, especialmente cuando se la confronta. La persona dice que ha sufrido un abuso espiritual. Puede llegar a usar chismes para desarmar los argumentos que se esgrimen en su contra. Si un pastor se pone a la defensiva ante esta reacción, lo único que logrará será dar asidero a sus acusaciones de que ha abusado espiritualmente de ella. Si el pastor no tiene una relación profunda con los líderes de la iglesia, puede llegar a verse atrapado en una situación ilógica, irrazonable, sin sentido. La siguiente historia ilustra este caso. Kevin, que pastoreaba una congregación de aproximadamente 100 personas, comenzó a darse cuenta de que su líder de adoración, un joven de casi 30 años, se tomaba muchas libertades durante la adoración. Solía obligar a las personas a combinar varios gestos durante su alabanza y adoración, como danzar y marchar por el templo. Kevin se preocupó porque creía que tales expresiones debían ser resultado de la dirección del Espíritu Santo y no una respuesta a la coerción de un líder. Kevin observó además diversas señales de control y manipulación del líder de adoración hacia varios miembros de la congregación. Un domingo, el líder había desafiado públicamente la autoridad y la capacidad de liderazgo de Kevin. Para complicar las cosas, la pequeña iglesia estaba creciendo, y ese líder era el único que podía dirigir la alabanza y la adoración. Kevin no podía cantar 2 notas seguidas entonadas, y lo sabía. ¿Qué podría hacer? El líder de adoración estaba cada vez más ingobernable. ¿Tendría Kevin el valor de sacarlo de su puesto a pesar de las consecuencias? Para hacerlo, realmente tendría que creer en la soberanía de Dios.
No importa lo que pareciera inicialmente, la iglesia sería más sana si se quitara a ese líder del medio. Así la iglesia podría crecer correctamente. Relaciones estratégicas. Un espíritu de Jezabel se relaciona estratégicamente con otros del cuerpo de Cristo que se mueven en el ámbito espiritual. Esto lo hace generalmente con el fin de engañarlos. El espíritu de Jezabel sabe que las personas espirituales son estimadas. Por tanto, el espíritu de Jezabel recibe parte de esa estima por medio de su estratégica relación con esa persona. El espíritu monta su campaña para ganar apoyo popular y pastoral en su búsqueda de mayor influencia. Los apóstoles Pablo y Silas iban hacia una reunión de oración, cuando una mujer con este espíritu se les acercó. Simplemente con caminar junto a ellos, la mujer insinuaba que también iba a la reunión de oración y esperaba así ganarse la aceptación de Pablo y Silas y de quienes los observaban. También comenzó a proclamar que ellos eran siervos de Dios. Esto lo vemos en Hechos capítulo 16, versículo 16. Simuló ser una intercesora y trataba de ganar terreno en la ciudad. Al discernir sus motivos, Pablo terminó por librar a la mujer de ese espíritu de adivinación. El plan demoníaco era adquirir una mayor influencia en la región por medio de relaciones estratégicas. ¿Cómo desmantelar un muro de oración? Robert era el pastor de una iglesia carismática que crecía. Una mujer que tenía una fuerte unción profética comenzó a asistir a su iglesia. Unos meses después, esta mujer llegó a ser líder de varios grupos de oración en toda la iglesia. Lamentablemente comenzó a usar estos grupos como foros para promover sus propios planes. Sutilmente comenzó a inyectar sus críticas venenosas sobre Robert. Cuando él descubrió lo que ella decía, la confrontó. Pero para entonces ella contaba con una amplia base de apoyo, después de pasar horas hablando por teléfono con miembros de la iglesia. Esta mujer chantajeó a Robert con la amenaza de destruir la iglesia a menos que él accediera a sus exigencias. Sostenía que él era un mal líder y que por ello se había visto forzada por el Señor a actuar de la manera que lo hacía. Cuando se reunió con ella, Robert se sintió especialmente confuso y terminó por estar de acuerdo con ella. 8 años después, cuando se produjo una situación similar, Robert reconoció lo que le había sucedido, pero para entonces era demasiado tarde. Su iglesia, que había declinado, ahora solo contaba con un puñado de miembros. Dado que la táctica de desmantelar el muro de oración es muy exitosa, uno de los objetivos de alguien que tiene un espíritu de Jezabel es infiltrarse en varios grupos de intercesión. Una persona que tiene este espíritu trata de controlar el contenido y la dirección de la oración. Cuando la persona toma el control, es solo cuestión de tiempo antes que se convierta en líder del grupo. Los espíritus de Jezabel causan generalmente estas cosas por medio de esfuerzos premeditados. Muchas veces la persona no sabe cómo funciona su poder, ya sea que actúe con o sin conocimiento de la persona. La fuerza que la mueve es un espíritu demoníaco. Cuando la persona planea la toma del poder, no es extraño que el actual líder de oración tenga problemas de salud repentinos o prolongados. Es posible que sufra de confusión y falta de dirección. Finalmente, el líder renuncia y justo a tiempo, la persona con el espíritu de Jezabel ocupa su lugar y comienza a falsificar el verdadero liderazgo de oración. Este repentino cambio de roles se logra de tal manera que parece natural. Finalmente, la falsa humildad y la timidez fingidas desaparecen y la persona comienza a declarar abiertamente que conoce lo que Dios piensa y cómo todos deben orar. Cuando esto sucede, no es extraño ver que la energía que se dedica a la oración aumenta. Las personas inocentes y sin gran discernimiento se sienten tentadas a pensar que las cosas mejoran, pero poco después esa energía se disipa. Recuerde,
La energía derivada de pasiones del alma siempre tienen una vida muy corta. Solo lo que nace del Espíritu de Dios es mantenido por el Espíritu de Dios y lleva fruto que permanece. Si no se actúa pronto para corregirla, esta toma de poder produce el final inevitable del grupo de intercesión. Uno por uno, sus integrantes quedarán sin deseos de orar ni gracia para hacerlo. El grupo comenzará a fluctuar. Así, los vigías de la casa de Dios serán dispersados y la iglesia quedará desprotegida. Se habrá producido un golpe de estado demoníaco. Pocos notarán el viento helado que ahora sopla en la iglesia. Falsos sueños y visiones. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Proverbios capítulo 26, versículo 25. Las tácticas que tienen como fin frustrar el reino de Dios son de fácil aplicación para alguien que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. Esa persona busca reconocimiento al tratar de manipular las situaciones para su provecho propio. De lo más profundo de su alma conjugará una cantidad inusual de sueños y visiones. También es posible que tome prestados sueños y revelaciones que Dios ha dado a otros y los presente como propios. También es posible que aumente y embellezca sus propios sueños para hacerlos parecer más espectaculares e impresionantes. La Biblia nos ofrece una excelente perspectiva del punto de vista de Dios sobre este asunto. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Jeremías capítulo 23, versículos del 30 al 32. Falsas cargas. Esa persona lleva falsas cargas del Señor, con la esperanza de parecer espiritual. Hasta puede llegar a creer que verdaderamente habla palabra del Señor, sin darse cuenta del engaño en que está. Una vez que gana acceso al pastor, no es extraño que lo inunde de revelaciones que supuestamente ha recibido del Señor. Cada situación será sutilmente manipulada de manera que eche una luz favorable sobre la persona con el espíritu de Jezabel, con lo que la atención estará puesta en ella y no en el Señor. A medida que las raíces de este espíritu se hacen más profundas en el alma de esta persona, todo fruto justo y redentor acabará por desaparecer. Dependencia espiritual. El primer domingo que esta mujer visitó su iglesia, Brian la observó. Vio con qué soltura saludaba a la gente. Secretamente, el pastor Brian esperaba que ella demostrara las cualidades de liderazgo que tanto necesitaban debido al reciente crecimiento de la iglesia. Brian y su esposa Linda invitaron a la mujer a cenar para conocerla mejor. Esa noche Brian no descubrió tanto como esperaba, pero la mujer parecía segura y capaz de escuchar de Dios. Les contó cómo Dios la había llevado a esa iglesia. Brian esperaba que esta fuera una señal de un próximo mover del Espíritu Santo, justo aquello por lo que había orado. En los cultos de la iglesia, la mujer comenzó a dar palabras proféticas con aparente humildad. Su hablar era suave y lleno de gracia mezclado con lágrimas, de manera que realmente parecía que sus profecías provenían de Dios. Pero a medida que comenzó a hablar cada vez más y daba palabra domingo tras domingo, Brian comenzó a sentirse incómodo. También estaba preocupado porque la mujer atraía a miembros inseguros, necesitados y espiritualmente inmaduros. Cuando el esposo de la mujer finalmente llegó a la iglesia, Brian se sintió algo aliviado. Parecía que el hombre siempre estaba en algún viaje de negocios. Todo pareció ir bien, hasta que 4 meses más tarde, Brian comenzó a notar que varios líderes habían dejado de asistir a algunas reuniones y cultos, lo que era muy inusual.
Poco después se escuchó un rumor de que esta pareja había iniciado una iglesia. Para empeorar las cosas, la mujer había telefoneado a miembros de la congregación para alentarlos a que se fueran de esa iglesia. Brian estaba herido y molesto, pero ¿qué podía hacer? ¿Debía tratar el asunto públicamente? ¿Debía ir a hablar con la pareja en privado según el procedimiento que indica Mateo 18? Aparentemente más espiritual. Cuando una persona con un espíritu de Jezabel es puesta en un puesto de liderazgo, trata de crear la impresión de que anda en un plano espiritual más elevado que la mayoría. Los demás quizás se sientan menos espirituales o intimidados cuando están con esta persona. Esto crea una dependencia emocional en los demás. Al sentirse inferiores espiritualmente, buscan guía espiritual en Jezabel. Además, si alguien cuestiona la espiritualidad de Jezabel, es posible que sea perseguido. Los nuevos creyentes son especialmente propensos a ser víctimas de la sutil pero efectiva intimidación que ejerce esta persona. Algunos quizá quieran apartarse de ella, pero los que deciden permanecer con ella preferirán generalmente acceder a las demandas de Jezabel antes que ser rechazados. Una vez que se unen a este espíritu, a los creyentes débiles o que se dejan intimidar fácilmente, les resultará muy difícil escapar de sus garras. Falsa humildad. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios capítulo 11, versículo 3. Cuando una persona con espíritu de Jezabel recibe reconocimiento, inicialmente reacciona con falsa humildad. Esto sirve para engañar aún más a los que la rodean y convencerlos de que la persona es verdaderamente espiritual. Pero esta humildad engañosa dura poco. En realidad, se trata de una máscara que oculta un orgullo y una presunción profundamente arraigados. Una vez que esta falsa humildad es descartada, la persona comienza a ofrecer orgullosamente muchas promesas proféticas. Jezabel predecirá un gran reino que espera al pastor, pero cuando estas predicciones hechas con el alma y no con el espíritu no se materializan, la fe del pastor se debilita, ya que la esperanza que se tarda enferma al corazón. Una oscura nube de depresión puede llegar a cubrir por completo al pastor, pero ahora debe luchar contra el impulso de abandonar su congregación. Para este entonces, la persona que tiene el espíritu de Jezabel se ha arraigado en la iglesia. Echarla de la congregación o recortar su autoridad produciría un éxodo de miembros. Aunque el pastor sepa qué hacer, es posible que ya no cuente con las fuerzas necesarias para combatirla. Si el pastor intenta enfrentar la situación, se arriesga a parecer un tonto, ya que fue él mismo el que puso a Jezabel en su posición de liderazgo. Chantaje emocional. Jezabel suele desacreditar al pastor, amenazando con irse porque él no es tan espiritual como alguna vez lo fue. También es posible que afirme que ella hace lo que hace porque su único interés es el bienestar de la congregación. En este momento se produce un chantaje emocional, dado que el espíritu de Jezabel ahora tiene la clave del equilibrio emocional de la iglesia. Esa persona puede tener al pastor como rehén. Este se convierte entonces en un cautivo que obedece las indicaciones de un espíritu demoníaco. Cuando esto sucede, el pastor puede sentir un repentino llamado de Dios a dejar la iglesia para pastorear otra congregación en un lugar distante. Pero el problema no desaparecerá hasta que el pastor reconozca y admita que tiene un espíritu de Acab, que ha tolerado un espíritu de Jezabel. Mientras tanto, un destino similar espera al pastor de la otra congregación.
Mientras estas áreas permanezcan sin ser sanadas en la vida del pastor, Satanás continuará explotándolo por medio de una persona que está bajo la influencia de un espíritu de Jezabel. La realidad es que la severa misericordia de Dios permite que este atormentador ataque continuamente a un pastor hasta que éste reconoce que es débil como Acab, se arrepienta y es sanado.